Yo no soy ni hijo de político, ni soy hijo de un renombrado panista. Decidí estar en política por decisión y convicción propia. Soy papá soltero, tengo a mi hija, se llama Julieta mi hija. Yo le agradezco mucho a Dios que me haya regalado ser la oportunidad de ser papá de una mujer. Ya grande, yo la cargaba y cerraba los ojos hasta que no entraba. Me iba al baño de hombres. Entrar al baño de hombres y ya meterme con ella, que estuviera en el baño conmigo, y luego sacarla también con los ojos cerrados. Esas pequeñas cosas me fueron haciendo como una buena capa de papá empático con el tema de mujeres. Hay quien recibe dinero en este país por hacer absolutamente nada. No importa que te esfuerces más, mereces lo mismo que el que no hace nada. Y esa es la ideología de este gobierno. Habrá que pensar que hay otros que creen pues que los niños también pueden tener la facilidad de que si se sienten piratas, pues les corten un pie y les quiten un ojo, porque pues dan la posibilidad, ¿no? El niño cree que es pirata. ¿Qué temas te preocupa, como papá, como hombre y luego como dirigente? Queridos Frilis, bienvenidos a este espacio en donde nos gusta visibilizar a los actores, a las personas que están incidiendo en nuestra actualidad. Desde luego que conozcan los perfiles de quienes son parte de nuestra comunidad, pero nuestra comunidad Freely llega a muchas otras personas y queremos conocer a los seres humanos, a quienes hoy están haciendo historia. Y es por eso que el día de hoy estoy muy contenta y muy agradecida porque nos acompaña Juan Pablo Colín, un hombre, un ser humano, un joven apasionado del bien común. Y antes de decirles un poco más de él, que seguramente en cuanto lo vean sabrán de quién estoy hablando, me encantaría que Juan Pablo nos diga quién es. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Y además muy agradecido de que me invites aquí a tu espacio. Entonces, está padre el asunto de tener a veces la versión humana, ¿no? De lo que nos quedamos a la política. Entonces, agradecidísimo contigo, amigo. No, pues muchas gracias a ti, porque te digo, para nosotras como parte de una comunidad que realmente, pues, más enfocada al emprendimiento, a los negocios, a las relaciones públicas, no está de más conocer a los personajes que están haciendo historia, porque nuestra vida se compone de diferentes momentos y no es para nadie, pues, ajeno que vivimos una coyuntura política en nuestro país, en nuestro estado. Y saber quiénes son las personas que hoy lideran organizaciones, en este caso como Acción Nacional en Jalisco, pues qué mejor de saber quién es este joven, porque yo todavía te veo muy joven. Gracias. Apasionado de estos menesteres de la política. Fíjate, Lucy, que ahorita me vino a la mente lo que dices, si es un espacio puramente nada más para emprendedores o para el tema de negocio, pero no, estaremos equivocados si pensamos que la política tiene que estar lejana o está fuera de esos contextos también del tema de empresario. Por supuesto que no debe estar alejada. La actividad pública política es como si fuera también un maestro. Para que exista un maestro, un albañil, para que exista toda una comunidad, tiene que haber también alguien que se encargue de lo político para organizarnos socialmente. El asunto es que pareciera, por nuestra historia política en nuestro país, que ser político es denostativo a la persona y no. Yo soy orgulloso de decirle a mi hija que diga que su papá se dedica a la política, porque a eso me dedico. Para eso me preparé además, para ser político y no para fingir que no lo soy y pretendiendo creer que a lo mejor con eso ayudamos a crecer más la actividad política. No, la neta es que no. Para mí es importante siempre decir a qué me dedico. Me dedico a la política. Ahora me toca ser dirigente de mi partido político que tanto quiero durante muchos años. Hoy me toca dirigirlo. Y la verdad es que cuando me preguntas quién soy yo, bueno, soy un joven todavía, tengo 43 años, pero de una juventud del Partido Acción Nacional que creció con las vicisitudes de ser oposición, con las vicisitudes de haber salido de un gobierno del Estado con el último que fue de Emilio González Márquez, es decir, todas las coyunturas que ya después hablaremos de temas políticos, pero eso es políticamente. Y humanamente, pues yo soy hijo de Pedro Colín y Virginia Aguilar, son dos señores dedicados a su vida privada. Mi papá era un obrero, mi mamá una ama de casa. Soy un producto del sistema educativo mexicano, ¿no? He estado desde inicio al final en la escuela pública, soy ese producto
He sido el menor de mis 4 hermanos. Todo el mundo pensará que el chiquito es el más consentido y no, soy el que me ponen más las madrizas a mí. A mí yo era como que me traían como que era el que no iban a dejar que se descarrilara. Esa es mi vida, ¿no? Esa es mi historia más o menos de vida. Estoy aquí participando en la política desde los 21 años más o menos, 20 años. Llevo un buen espacio en la actividad pública y me apasiona este asunto. Me apasiona deformativamente mi pasión en este asunto. Fíjate qué interesante lo que comentas, porque sí, es cierto, no nos debe de dar pena de decir, digo, yo no puedo ocultar mis orígenes, yo soy panista y nunca he renunciado al PAN. Y ha sido bien interesante porque yo al contrario, ¿verdad? Yo venía de toda una trayectoria política y hace 10 años que empecé con Claro. el emprendimiento, con hacer otras cosas. Y es también muy padre poder reinventarte y poder crear cosas nuevas. Sí. Pero yo recuerdo, porque pues había en aquellos entonces, me tocaba estar en áreas de capacitación. Me acuerdo de que tú con un grupo de jóvenes llegaron al partido con mucho entusiasmo, con pues ganas de hacer algo, quizás Sí. tocó vivir otros momentos diferentes a los que hay hoy, Sí. pero realmente yo creo que cuando un joven tiene esta aspiración, tiene estas ganas de conocer un nuevo mundo como es la política, es porque hay una vocación. ¿Tú crees o cómo es que tú has descubierto tu vocación para estar en la política? Porque hoy en día realmente debo decir que es un ejercicio realmente de alto riesgo, ¿no? Sí, también. O que a veces eres muy criticado, que eres juzgado, Sí. que a veces como que se ha perdido este respeto por el tema político. Pero independientemente de todo eso, yo me imagino en ese joven que tú entraste pues que a los 20 y tantos 20 años, por ahí entré o al sea, partido. estamos hablando de 20 años, ese joven que llegaba a querer cambiar quizás su Sí. ciudad, el mundo, ¿qué pensaba ese joven? Si tú lo ves así en retrospectiva, ¿cómo era ese joven? Fíjate, Lucy, que ahorita que preguntabas si tenía vocación o no. Hace poco por redes sociales nos contactamos los amigos de la secundaria e hicimos un chat que se llama Chavorrucos, porque pues, todos somos chavorrucos efectivamente ya, y nos juntamos un par de veces al año. Yo casi no puedo ir, pero sí nos juntamos y vemos las personalidades de lo que éramos en el salón, en la secundaria, y el que era más desastroso terminó de conductor de radio, el que era medio inteligente terminó en una base que le dio Pemex. O sea, nos dimos como cuenta como que qué pasó con nuestras vidas después de que cómo nos veíamos en el salón de clases. Y yo le hacía un análisis si yo me veía como en la política. No, la verdad es que me veía como haciendo o tratando de agregarle un granito de arena positivo a mi país. No se ve dónde. Yo creo que voy a tener que confesar que si, como era medio rijoso yo, y no le tenía miedo, era medio contestatario, no tenía miedo al poder. A mi mamá sí, mucho miedo, pero al poder no. Eh, yo pensé que a lo mejor hubiera terminado hasta en el PRD en una de esas, ¿eh? Paz descanse el PRD. Pero hubiera terminado a lo mejor porque era muy contestatario. Por fortuna de la vida me encontré con el PAN porque mi papá no militaba en el PAN, pero mi papá siempre cuidaba casillas para el PAN y eso. Entonces por eso me encontré en ese partido. Y bueno, en esa carrera ya después de estar ya metido en el Partido de Acción Nacional, pues sí, yo llegué al Comité Estatal y al Municipal de Zapopan porque ahí milito en Zapopan. Llegué al Comité Estatal pues tratando de generar un poquito de lo que pudiera ayudar, ¿no? Desde cargar lonas, como todo extracto juvenil, nos tocó colgar gallardetes, andar entregando volantes, de todo hicimos en el juvenil. Pero había como una esperanza de que sí continuara un gobierno, porque te decía Luis, que yo estaba en la política justo cuando va saliendo también los gobiernos estatales, ¿no? Yo llego cuando estaba gobernando Paco, termina Emilio como gobernante, y en ese desgaste político, pues los jóvenes eran como que, tú vienes nada más por un cargo, no, tú nada más vienes porque quieres chamba, ¿no? Y no, la verdad es que yo sentía una pasión por este asunto político y tuviera o no chamba, yo me dedicaba al tema del partido, ¿no? Me gustaba mucho. Pero si no esta retrospectiva de dónde me veía yo, cómo llegué ahí, pues la verdad es que yo no me veía como dirigente, yo me veía como alguien que militara para bien de mi partido y de mi país. Lo que veía era que había un desorden dentro del partido y lo que veía también es que había unos intereses horribles dentro del partido y veía que, pues no, todavía no abrí los ojitos de la realidad de la política, ¿no? Pero veía que hay muchos intereses medio perversos en la política y uno poco a poco va entendiendo, les digo a los chavos que me acompañan, a las chicas, que poco a poco les da uno la joroba de ese asunto, a tener la piel gruesa y entender que por condición humana, Lucy, la actividad política no se exime de las cuestiones negativas del ser humano,
como pasa en cualquier lado, porque también es otro tema también, Lucy. Creen que la política es el único reducto de las cosas malas del ser humano y no es así. En todos lados se cuecen habas, decía mi abuela, ¿no? Y en el caso de mi partido yo veía que había condicionantes medio complicadas, ¿no? Algunos intereses medio perversos, pero sin dejar de echarle ganas, nos metimos al juvenil, participé, quise ser candidato, ya sabes, fui candidato al juvenil, perdí, todo lo que tengo que pasar para hacerse la piel gruesa, así empecé en el partido, Lucy. Y los jóvenes, si pienso ahora en los jóvenes, yo veo con entusiasmo que hay algunos que quieren participar. Pero si tú invitaras a estos jóvenes a participar hoy en política, pensando en aquel joven que tú eras, que obviamente las generaciones son distintas, las condiciones son distintas, pero ¿qué sería atractivo para un joven de participar en política? Hoy es bien complicado que un joven voltee a ver la actividad pública como una opción, no solamente ya tú dices, ni de entretenimiento, ni mucho menos para dedicarse profesionalmente, ni siquiera para poder enterarse. Y eso ha sido gracias a que hemos tenido en los últimos 6 años, incluso un poco más, de una desatención del propio gobierno, federal en específico, para hacia los jóvenes. Creer que entregarle dinero a los jóvenes es ayudarlos a crecer en este país es un error. Creer que dejar que los jóvenes hagan lo que quieran y que se convierta en un libertinaje el asunto de sus libertades es otro error. Y ese orden público que poco entra en razonamiento de un joven cuando quiere ser más libertario un joven, tendríamos que matizarlo de dónde intervino la política, por ejemplo en el caso del PAN, ¿no? En dónde estuvo el PAN en los momentos más históricos. Si yo hoy le digo a un joven que en el 68 hubo un movimiento de jóvenes universitarios que los mataron por levantar la voz, solamente por pensar que deberían de tener una voz, a lo mejor me decir, bueno, pero eso fue en otra época. No, bueno, ¿y dónde estuvo el PAN? Estuvo presente también ahí. ¿Dónde estuvo? Incluso los políticos de ahora, ¿dónde estuvieron? Eh, es bien difícil que un joven se emocione con esas cosas. Yo leí esas de las cosas que me hicieron estar en la política también fue leer cosas. Mi hermano era medio rojillo. Entonces leía a Elena Poniatowska, que es horrible su libro, por cierto, y leía a Paco Ignacio Taibo, que también, ahora me da pena decir que leía a Paco Ignacio Taibo, pero en su momento que leí sus 2 libros del 68 me hicieron participar en política porque lo que vi en la historia y lo que le habían hecho los jóvenes, sí o sí tenía que moverme a mí, iba a ser un insensible si no me movía un poco a hacer algo por mi patria de lo que yo vi que pasó unos años antes, ¿no? El 68, 71 otra vez, el halconazo también, ¿no? Ya con el otro presidente de la República, con Luis Echeverría, y pensar que hoy un joven puede emocionarse con las cosas es imposible. Hoy el joven no ha entendido o no, porque no ha pasado el tiempo de su generación, donde va a ver los peores resultados de la indiferencia que tiene esta generación, no solamente con la vida pública, con la vida en general, ¿no? Pareciera que hoy como el divo de Guanajuato, la vida no vale nada. Para mí, para los jóvenes, hoy la vida no vale nada, ¿eh? Pueden dejarse llevar por una tendencia a redes sociales, o pueden dejarse llevar por música, o pueden dejarse llevar por un líder incipiente, y no han calado su generación lo que van a tener como resultado en unos años. La generación de los veintitantos que me acompañan, en 10 años, ahí vamos a ver el resultado, ¿eh? Y eso no lo han calado. ¿Y qué deberíamos de hacer? Digo, por ejemplo, tú que estás en un cargo tan importante, yo pienso que cuando eres dirigente, pues de alguna manera inspiras, motivas, eh, llamas, Sí. convocas. Entonces, desde tu perspectiva y pensando pues en ese joven que todavía eres, Ujú. ¿qué es lo que te gustaría que sucediera hoy con las nuevas generaciones? ¿Qué tendríamos que hacer? No sé, yo creo que es una responsabilidad de ellos, pero como también papás o Claro. como líderes o como adultos, nos interesa que también crezcan, que maduren, que sean conscientes a lo mejor de la realidad que vivimos, pues para que tomen acción o para que tomen mejores decisiones en un futuro. ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Cómo podrían interesarse en estas cosas públicas o en Claro. estas cosas de la vida cotidiana? Porque al final del día, como tú dices, pues la política no está ajena a nuestras vidas. Vivimos cotidianamente, tomamos decisiones, atravesamos por diferentes cosas desde nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestra escuela o el entorno donde trabajamos, pero ¿cómo podemos hacer para que
podamos atraer a esas nuevas Claro. generaciones y que vean que la política no es algo sucio, oscuro, es que nada más es para uno, sino que para mí el literal sentido de la política tiene que ver con la búsqueda del bien común. Entonces, realmente, si quiero el bien común, pues quiero tener mejores parques, o quiero cuidar a los animales, o quiero que pues mi familia esté bien, que haya seguridad. Y cómo a veces podemos motivar a que los chicos se involucren en este Sí. bien común. Te parto en dos la respuesta, Lucy. La primera es, efectivamente, la política no solamente es para unos cuantos. A ver, yo no soy ni hijo de político, ni soy hijo de un renombrado panista. Eh, Decidí estar en política por decisión y convicción propia. Digamos que mi estrato social tampoco, donde yo vengo, tampoco era el más conveniente, y menos para lo que estigmatizan el PAN, que el PAN era de los ricos. No es cierto. Después les hablo de historia un poco, de que en el 39 se fundó con mucho más campesinos que con abogados y con gente opulente del país. Pero tampoco ibas a entrar tampoco a la política por mis propios orígenes. Lo decidí hacer por querer hacer algo por mi país. Ahora, paso a... Sí hay que inspirarlos, sí. Sí hay que decirle a los jóvenes que se la crean para poder mejorar las condiciones de su comunidad y de su patria. Sí hay que inspirar. Pero también hay que retarlos. Yo les he dicho a los jóvenes de mi partido, neta, no piensen hacer nada cuando en esta generación hay reclutamiento de jóvenes menores de edad, bueno, por supuesto mayores de edad también, pero son muy jóvenes, menores de 25 años, que siendo reclutados por el crimen organizado, que incluso en el caso de Lagos de Moreno, obligaron a matarse entre ellos. Neta, no les pesa. O sea, esta generación va a ser tan insensible que va a decir, no, hombre, eso a mí no fue, ni son ni mis primos, no son nada cercano. Por mí que cada quien se rasque con sus propias uñas. Si no los provocamos también a esta generación a que sientan lo que va a dolerle a su generación en 10 o 20 años, si no los provocamos, seguramente, más que inspirarlos, lo estamos condenando al fracaso. Es cierto, como líder hay que inspirarlos y hacerles notar. Yo lo hago con toda convicción cuando hablo de mi partido y luego orgullosamente cuántos años de militante del PAN y por qué estoy en el PAN. Y trato siempre de decir, a ver, el PAN va a ganar en el 2030. No, está loco el Colín, ¿cómo cree? Está soñando, va a ganar otra vez Don Naranjas. A ver, yo lo puedo y lo tengo y lo quiero decir con esa convicción. Sí podemos lograrlo. Ya después vemos el asunto, platicaremos técnicamente cómo hacerlo, pero también tengo que motivar así a la militancia y a los jóvenes. ¿Cómo hacer que un joven se involucre? Primero, mostrándole el reto que tiene como generación, y segundo, hacerle ver que sí hay un camino, no solamente en la actividad pública, en tu día a día. ¿A qué te dedicas? ¿A hacer, eres mercadólogo? ¿Trabajas en una tienda? ¿Trabajas en una empresa? ¿Qué puedes hacer desde ahí tú? Desde ese nicho que tienes en tu oportunidad diaria, ¿cómo hacer que cambien las cosas para bien en tu patria y en tu municipio? Ay, pero es que no es mi responsabilidad eso. Sí es tu responsabilidad, carajo. Si no lo asumimos así como mexicanos, entonces le vamos a estar dejando todo al gobierno y por eso el gobierno nos ve como unos chamacos. Y en términos paternalistas, nos avienta dinero al suelo y ahí van los chamacos a recogerlo del suelo. Esa es la neta. O sea que tenemos que empezar por nuestro metro cuadrado, Sin duda. hacer algo, ¿no? A lo mejor siendo honestos, ayudando a las personas que están cerca, pero involucrarnos también en la toma de decisiones, si viene una elección, ir a votar, informarnos de los candidatos, de los procesos. ¿Tú qué valores rescatas de ti, por ejemplo, ahorita que hablabas tan apasionadamente? ¿Cuáles son los valores que a ti te han guiado? ¿Cuáles son las convicciones que a ti te hacen decir, pues yo aquí estoy puesto y yo me enfrento y te he visto pues dar posicionamientos muy importantes, pero ¿qué es esos valores? ¿Cuál es esa ancla que te mueve a ti en tu vida para decir, vamos con todo? Yo creo que ser honesto, valiente y ser también muy frontal con lo que tiene uno en la vida como posibilidad. Si yo me escondo detrás de un cargo que tengo la posibilidad hoy y digo, bueno, ya llegué a este cargo, ¿me queda cuántos años? 2 años y medio, perfecto, me voy a la oficina y me siento y me escondo ahí, pues la verdad es que iré en contra de mis valores y convicciones que tengo. Me hiciste recordar ahorita de dónde venía ese origen de mis valores y mi papá es, en paz descanse, Pedro Colín, murió hace más de 10 años, eh, era líder del sindicato de la empresa donde trabajaba, de la fábrica donde trabajaba. Y lo eligieron no por ser el grillo, porque se ven que el Colín jamás iba a robar un chingado peso. Ni un peso se iba a robar.
Entonces lo eligieron porque mi papá recababa las cuotas, se las daba a la fábrica y las llevaba al sindicato. Yo acompañaba a mi papá cada semana, cada viernes en la noche o sábado en la mañana, íbamos a dejar las cuotas en efectivo, digo, para que vean cómo es el sindicalismo en este país, o cómo es el sindicalismo. En efectivo llevábamos las cuotas al sindicato. Entonces ya lo recibían y así, como si fuera una bolsa más, agarraban la bolsa a una caja con más dinero y ahí recababan las cuotas de los sindicatos. Era la CTC, la Confederación de Trabajadores y Campesinos, dependiente por supuesto de la CTM, de todos esos gremios charros que existían en el país, que siguen existiendo. Luego me voy a echar encima a los sindicalistas, pero hablamos de esas cosas. Pero viví eso, que recababa así las cuotas. A ver, ¿era honesto en papá? Sí. ¿Era un tipo que le quitaba la camisa por el otro? Sí. Y sin tratar de imitarlo, intenté en mi vida tratar de asemejarme un poco a lo que él me enseñó, no solo con palabras, Lucía, porque mi papá era de pocas palabras para decirlo, con las acciones. No se robaba un peso, hacía lo que tenía que hacer, y cuando estalló una huelga en la crisis del 94, que a todo México nos fue mal, Exacto. estalla una huelga en el 94 en la fábrica donde trabajaba mi papá, y de la noche a la mañana no había dinero. Entonces, el escuchar al sindicalista que llegaba y le decía a los trabajadores, no hombre, resistan. Oye, cabrón, pero o sea, la familia no tiene ni para comer. ¿De dónde van a resistir, güey? ¿No? No, resistan, aquí no se muevan. Afuera en un campamento de la fábrica donde trabajaba mi papá. Se formó el campamento, la huelga duró casi 4 años. Y cuando ganaron, ¿quién crees que se quedó con el dinero de la liquidación, Lucy? El sindicato se quedó con el dinero de la liquidación. ¿Sabes qué le dieron a los trabajadores? Nada. Una ínfima cantidad, ¿no? Los trabajadores que estaban en la calle. Esas cosas que mencionó mi papá, estando ahí resistiendo, siendo honesto, valiente, porque había que ser valiente para afrontar ahí la huelga. Yo me la he pasado con mi papá en esas cosas. Entonces yo creo que eso puede ser a lo mejor un origen del cual me tenga también en la actividad política, ¿no? Lo he dicho con toda responsabilidad de mis palabras, pero entré a la política con un rencor social. Esa es la verdad. Entré con mucho rencor. Pero, ¿qué era tu rencor? Por toda esa situación que habías visto en tu casa, que Sí. viviste con tu papá, pero cómo ese rencor se transformó como en el servicio que ahora tienes a través del cargo que tienes. Sí, Y sobre todo me interesa como descubrir ese ser humano sí. que pues realmente llegó como con esa situación pues a lo mejor hasta revancha o Sí, pues. incomodidad. ¿Y cómo la transformaste en algo positivo? A ver, lo digo con todo respeto, fuimos aliados la vez pasada, pero yo entré a la política para destruir al PRI. Me encanijaba el PRI, ¿no? Porque lo asumía que ese logotipo era el responsable de los hechos, uno, que dañaron a mi familia, que vulneraron a mi familia, a mis vecinos, a toda una comunidad que yo observaba, que vulneraron incluso una generación. Porque los que estábamos de adolescentes en los 90s, padecimos no solamente lo que económicamente estaba sucediendo, sino que quisieran silenciar en todo momento. No había, como hoy está un medio como este, para decir lo que queremos decir en ese momento, no existía. Y nos tragábamos lo que Televisa nos decía. Y nos tragábamos lo que la radio quería decir o los periódicos decían. Y entonces acabaron con una generación que podía ser mucho más contestataria o inteligente en este país. Acabaron con esa generación. Pero bueno, a pregunta de cómo lo convertí, sí llegué con mucho rencor a la política pensando de que estando en el PAN podía destruir el PRI. Esa es la neta. Y quiero mucho a mi amiga Laura, presidenta del PRI. Le Pero mandamos salud. y mi amiga mía, de verdad, la tengo mucho cariño. Pero entré a eso, hacia la política. Y ese rencor lo fui matizando un poco más, aprendiendo, uno, los valores del PAN, ¿no? Que se asemejaban mucho además con mi catolicismo. Soy católico y se me asemejaba mucho el bien común, la solidaridad, la sinceridad y respetar la dignidad de las personas. Se asemejaba mucho por eso y aprendiendo de esos valores empecé a matizar un poco más en dónde podía yo, así lo digo, desfogar un poco ese ímpetu que tenía de querer cambiar las cosas. Y las quería cambiar porque yo padecí el tema económico con mi familia, con mis papás en el 94, que había que salir adelante porque la leche, un litro de leche costaba 5 pesos en la mañana y 25 en la noche. Así era la inflación en el 94 en este país. Exacto. Y había que sacarle adelante. Y pues el aprendizaje que tuve de vida con ese asunto que
ir con mi papá, empezar a lavar coches, salir a la calle, por rifarnos mi papá y yo. Yo era el menor, te digo, yo soy el menor. Pero ese asunto de rifarnos, mi papá y yo, a sacar adelante para ir a comer, para comer, ya en la práctica de la política, llevarlo acá, estando en el Partido de Acción Nacional, primero llevó a ser mucho más sensible con las causas sociales y la otra es a no perder de foco que la política tiene que tener un servicio y una utilidad ciudadana. Si yo, con esa historia de vida donde aprendí con mi papá eso, llego a la política y lo banalizo y lo hago superficial y hago nada más que caiga de nuevo en la bolsa y listo, ni me voy a sentir orgulloso de mi apellido tan raro que es Colín, ni me voy a sentir orgulloso porque sí estoy orgulloso de ser hijo de Pedro Colín, de ese obrero que llevaba las cuotas del sindicato. De ese tipo estoy orgulloso de ser su hijo. Qué interesante, fíjate, porque realmente, como tú dices, a veces pensamos que las personas que llegan a ciertos cargos, pues están encumbrados o llegaron por recomendación o porque era el papá o porque lo heredó. Entonces, qué interesante que tu papá, bueno, siendo obrero, pues les haya dado esta educación, les haya dado esta visión a ti, a tus hermanos, para ser una persona de bien. Y en ese sentido, pues yo también creo que no todo el tiempo estás nada más pensando pues en la política, en todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino me gustaría un poco preguntarte cómo pasas tus días, qué otras actividades realizas, qué te gusta, porque también eres papá, entonces, bueno, ¿cómo es ese hombre que más allá de la política, pues también a lo mejor tiene otro tipo de sueños, de actividades, qué deportes te gusta, qué practicas, ¿no? Con toda, ahora sí, yo creo que de repente las chicas, todas que están aquí en presidencia que me ayudan, terminan odiándome porque creo que el 90% de mi vida es el partido. Entonces, sí, me dedico muchísimo al De partido. tiempo De completo. tiempo completo. Soy papá soltero, tengo a mi hija, se llama Julieta mi hija. El tiempo que me queda se lo dedico a mi hija, que es actividades en la noche, revisar tareas, uniforme, todo listo, que cabello cepillado y todo para el día siguiente. Y el día siguiente es escuela con mi hija y yo tengo mis actividades, nos encontramos mi hija y yo en la tarde y esa es mi cotidianidad. Evidentemente es mucho que no hago ejercicio, es evidente en la talla de mi camisa que no hago ejercicio, pero me gustaba mucho jugar squash. Y voy a regresar a ese asunto. Ahorita les estaba carrilla a las chicas que pagué la membresía del gimnasio y no he ido al gimnasio. Pero voy a procurar regresar. El squash me era apasionante. El fútbol, por supuesto. Soy panista católico y chivista. Chivista. Claro, va concatenado, ¿no? Bueno, porque luego hay otros que conozco que son atlistas, entonces, pero No, bueno, yo soy tradicional panista y a las chivas. y a las chivas. Este, Oye, y qué padre eso que compartes de ser papá y de ser papá soltero, ¿no? Yo creo que mucho hablamos de las mujeres que son mamás solteras y tal, pero para ti, ¿qué ha significado y cómo disfrutas a tu hija? Que ella como, ¿qué te dice de que eres una figura pública y qué espacios le dedicas a ella? ¿Qué platicas con ella? Sé que es una niña, pues no sé, de 10 años, 9 años, sí. 10 años. Sí, me voy a ganar aquí que Anya que regañe cuando digo algo medio misógino, pero pues me controla como toda mujer me puede controlar, ¿no? Me controla mi hija, eh, me condiciona muchas cosas. Mi hija es una niña que pues también de repente me chantajea con cosas sentimentales, lo cual le agradezco porque aprendo de ella, pero el reto ha sido interesante. Yo le agradezco mucho a Dios que me haya regalado ser la oportunidad de ser papá de una mujer. Es mi única hija. eh, es diferente incluso porque desde bebé em, pues hicimos esa empatía Julieta y yo de que no sintiera ni pena ni yo con ella, porque pues es diferente cambiar un pañal a un niño que a una niña. Es diferente que yo ande en una plaza con un niño que con una niña. Entonces, pues nos hacemos de herramientas y eso, ¿no? Eh, Anya, que me acompañó muchos años en la vida, le decía que cargaba mi mochila como pañalera y tenía un fular también como pues, de papá negro para que no se viera muy femenino. Pero era bien complicado para mí cuando no existían baños familiares meterme en un baño. Entonces hacíamos como una dinámica mi hija y yo. Ya grande, yo la cargaba y cerraba los ojos hasta que no entraba. Iba al baño de hombres. Entrar al baño de hombres y ya meterme con ella, que estuviera en el baño conmigo.
y luego sacarla también con los ojos cerrados. Entonces mi hija me recordó el otro día eso porque me dijo, papá, ¿te acuerdas que ahora ya solita va al baño y todo, ¿no? Pero me dice, papá, ¿te acuerdas que me cargabas? Y me decía, cierra los ojos, hija. Entonces, pobrecilla, siempre ojos cerrados al baño de hombres, corre, entra al baño y sal, ¿no? Esas pequeñas cosas me fueron haciendo como una buena capa de papá empático con el tema de mujeres. Este, a ver, es diferente el asunto de una vulva, es diferente el asunto de un pene, es diferente, o sea, yo tenía que estar al pendiente de eso, de que mi hija tenga situaciones también de su higiene íntima, o sea, yo tengo que estar ahí y eso pues ya nos hizo como cómplices a Julieta y a mí y no tenemos recato en eso, ¿no? Sin ninguna bronca. Eso creo que puede ser algo especial de ser papá de una niña, la complejidad de que me domine y que sea chantajista conmigo. Y la complejidad también de que el reto, Lucy, de hacerle notar a mi hija que no hay una diferencia entre hombres y mujeres para que ella pueda crecer ni profesional ni económicamente, que es una limitante. Bueno, te platiqué algo medio íntimo, pero salimos de la casa todos los días hacia la escuela. Ella se persina ahí donde tenemos mi casa, que es tu casa, es una virgen en las escaleras. Se persina, hija, tú puedes todo sola. Y ya es todo el día, todos los días es tú puedes todo sola, tú puedes todo sola. Digamos que le quiero poner algo en la cabeza que no la limite. Y la otra es, trato de hacerla sentir una mujer querida. De repente le regalo flores a mi hija, porque, déjame decirlo de esta manera medio coloquial, pero no quiero que ningún tipo le impresione con unas flores, ¿sabes? Desde niña le regalo flores. O sea, no quiero que nadie le impresione por eso. Ella sabe que es un acto de amor de su papá hacia ella. Y entonces ella sabe lo que es que le regale un hombre flores. Y es su papá, ¿no? Entonces la neta es que todo ese aprendizaje de vida que tengo con mi hija, lo valoro muchísimo, le agradezco mucho de ser papá de Julieta. Me encanta como esa pasión, esa sensibilidad, como ese amor con el que hablas de tu hija. Me imagino pues que han sido también años difíciles para ti, porque ser papá soltero, a lo mejor hoy que ya está más grande, que es más independiente, que también entiende un poco más de lo que haces, bueno, pues es diferente, pero en esos años, en esos momentos, yo creo que te enfrentaste como en este tema del baño a muchas situaciones y a lo mejor me gustaría como que nos ayudes a compartir, porque seguramente hay no solo papás, también a lo mejor mamás solteras, que también en el día a día se enfrentan a este tipo de situaciones. ¿Tú qué les recomendarías? Sobre todo a los papás que son solteros, Sí. como para fortalecer los valores con sus hijos, para acrecentar el amor y en esta parte de que también sean autónomos, autosuficientes. Fíjate que es complicado para quienes tenemos una actividad diaria eh, y que los hijos terminan siendo, pues a veces o cuidados por alguien más o, pues sí, acompañados por alguien más, ¿no? Una chica, una vecina me ayuda con Julieta si yo tengo actividades en la tarde, noche, ya está con ella ahí y pues de repente siente uno hasta feo como papá o trae uno un cargo de conciencia decir, híjole, mi hija está contándole su día a alguien ajeno, a su padre, y cuando yo llego, pues sí me cuenta más o menos, ¿no? Cómo le fue a eso, te trato, y además, pues es mujer, habla todo el tiempo, ¿no? Está atrás de mí, hablando todo el tiempo, ¿no? Estoy en actividades en la noche y agarrando cosas y está atrás de mí platicando, bla, 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 pero no me cuenta tantas cosas como quizá a lo mejor a la chava que me ayuda a veces a cuidarla, le platica. Y eso es un cargo de conciencia también para uno, ¿no? De me estoy perdiendo momentos importantes de mi hija o de algo que a lo mejor debe de platicarme a mí. Pero aún así trato de estar presente. Esa es una. Y la otra creo que es importante es cómo sí se involucre los niños con la actividad de uno. Eh, yo le digo a mi hija que somos equipo, incluso equipo político, ¿no? Ella es parte de un equipo eh, para que se asuma con ciertas responsabilidades también. No quiero que solo sepa que pues soy su cajero automático, ni soy solamente su cuidador, Proveedor. sí, ¿no? Ella se involucra, yo trato de involucrarla, que esté presente, escuche y vea qué hago, ¿no? Para que se asuma como parte de ese único proyecto, que no se asuma que es alguien lejana y que además le va a permitir a ella pensar, no estando en eso, maldito trabajo de mi papá que no me deja estar con él, ¿no? Entonces por eso la involucro a que se asuma parte de, ¿no? Y que conozca y vea que es una friega, ¿no?
que por eso es otro estigma del político, ¿no? Es un huevón, no hace nada, los políticos no hacen nada, ¿no? Pero trato de hacer mucha actividad todos los días política. Además, estoy en un partido orgullosamente que tiene una historia y una responsabilidad en este estado y por eso hago todo lo posible por estar presente siempre en todos los espacios que se puedan. Pero, pues sí, si no involucro a mi hija, difícilmente ella se va a sentir parte de un proyecto. Me llama mucho la atención como este amorteo pues de padres, todos amamos a nuestros hijos, pero también que te he visto muy involucrado en temas de familia, en temas de defensa de la vida. Creo que el PAN siempre ha tenido una posición muy clara en todos estos temas, pero particularmente en el inicio de tu dirigencia, como quizás a lo mejor algo característico, algo que ha marcado quizás tu estilo, han sido estos temas. ¿Qué temas te preocupa? Como papá, como hombre y luego como dirigente. Así, justamente como lo planteas, es cuando viene a mi mente un tema, parte de eso. Parte de mi propia familia, ¿no? Parte de lo que socialmente puedo yo aportar, ¿no? Y parte después ya del tema político. A ver, el asunto de la familia, para este estado o debe ser para el país, es el núcleo, ¿no?, de cualquier ser humano, donde se siente cobijado, donde hay calorcito, donde se siente ahí bien calientito en su hogar. Y si no lo ve en la actividad pública o hacia afuera socialmente una responsabilidad, que lo que sucede dentro de su familia sí tiene una repercusión social y viceversa, lo que sucede socialmente también tiene una repercusión en la familiar, pues entonces estaríamos como ermitaños pensando que no pasa nada y somos cada quien una isla en nuestra familia. Lo digo por esto, el jalisciense, con temas como lo que se mal llamó infancias trans, el jalisciense, si tú le preguntas, oye, ¿estás de acuerdo con eso? Puede ser indiferente y decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ya si le toca en su familia y dicen, oye, esto puede suceder con tu hijo, que le digan la posibilidad, ¿qué quieres ser, hombre o mujer? A los 10 años, ¿no? Yo le pregunto a mi hija, Julieta, ¿qué quieres ser, hija? Va a decir, ¿estás loco, papá? Pues soy niña, ¿no? Claro. Y lo otro es que pensemos que el Estado tiene la posibilidad, o debería tener la posibilidad de intervenir en tu intimidad. Y eso es otro error. Porque eso desprende mucho más temas de la defensa de la familia. Como ahora lo quieren hacer con el tema de este diputado que ya perdió por tercera vez otro partido político y que quiere seguir proponiendo cosas disruptivas, porque como pierde partidos políticos, ahora quiere volverse a posicionar de si el matrimonio tiene que tener una caducidad. Bueno, son otras cosas que el Estado no puede intervenir de la puerta para dentro de tu hogar, ¿no? Y pensar también que lo que sucede en tu intimidad tiene que ser algo de aplicación general como una ley, también es un error. Claro. ¿No? También es un error porque esa es tu intimidad y se respeta y el Estado no va a intervenir. Pero tampoco pensemos que lo que tú haces en tu intimidad tiene que ser de aplicación general. Esos temas que sí venía arropando el PAN, no por moches, porque siempre dicen, es que los PAN son los mochos. No, a ver. Es un asunto de orden social, de orden incluso biológico, pero también que nos genera mucho más estabilidad como sociedad para caminar respetando la dignidad del otro. Pensar que polarizar, es decir, aquel es gay, hay que señalarlos, pues, no es un asunto que el PAN haya hecho, siempre se dice el PAN que el PAN somos los que señalamos eso, no es así, lo que hacemos es que sea respetada tu intimidad como parte de tu dignidad como persona, y ahí lo respetamos, ¿no? Eso es todo el embrollo que siempre se le acusa al PAN, pero creo que el PAN hoy tiene que tener una defensa muy clara, Lucy. La redefinición del PAN en este momento era tajante, a favor o en contra. Y claro que estamos a favor de la familia y a favor de la vida. Sin decirlo despacito, sí, somos panistas, ¿no? Estamos a favor de la familia, listo. Habrá quien coincida con nosotros. Habrá quien crea que el matrimonio es una membresía del Costco que hay que renovar cada año. Habrá que pensar que hay otros que creen pues que los niños también pueden tener la facilidad de que si se sienten piratas, pues les corten un pie y les quiten un ojo, porque pues dan la posibilidad, ¿no? El niño cree que es pirata. No. Creo que la responsabilidad que tenemos como partido político, al menos el PAN, en lo que socialmente nos compete, lo vamos a hacer tajante, Lucy. Y en esa claridad que tienes de, pues que esta parte, esta posición que hoy tienes como dirigente, pues es una posición que también
pues ha tenido que ver el ser papá, el Sí. formar una familia, el tener este contacto también con muchas ciudadanas, con muchos ciudadanos, porque yo veo que tú eres una persona que sale a los municipios, que tiene este encuentro con diferentes liderazgos, con diferentes personas. ¿Cómo eso a ti te va forjando en tu día a día para tomar decisiones? Siendo que a veces yo creo que al líder, pienso que muchas ocasiones los líderes son solitarios, ¿no? Hay decisiones que a lo mejor no puedes estar compartiendo, a veces ni con tu pareja, ni con tu esposo, ni con tu esposa, o con las personas con las que convives a diario, porque hay decisiones que a lo mejor solo tú tienes el contexto, la información, los riesgos, los retos que Sí. implica, y cómo tú procesas en esa, yo no diría soledad, pero en ese a lo mejor silencio o en ese estar contigo, ¿cómo procesas tú las decisiones como líder? Porque bueno, a lo mejor esto que tú haces pues, nos puede ayudar a otras personas que son líderes en otros ámbitos, a lo mejor a no sentirse tan solos, Claro. porque a veces tenemos la tentación también de comentarle a todo el mundo lo que vamos a decidir y como que ahí vas diluyendo también tu energía. Entonces, ¿cómo tú procesas como líder las decisiones en la intimidad, en tu cabeza y después luego a lo mejor ya las compartes a tu equipo? Fíjate que hay razón en eso, no comprende uno hasta que está uno en el espacio de que sí es una soledad el liderazgo también, no solo para la toma de decisiones, para empezar a digerir un poco lo que te está llegando de información, ¿no? Que si un tema del Congreso, que si un tema de un municipio, que sucedió algo con una alcaldesa, con un diputado, que el PAN tiene que tener una posición clara con este asunto. Claro que yo trato siempre de vaciar información con mi equipo cercano, incluso para tener retroalimentación. Me gusta escuchar y ver escuchar y ver otras visiones para llenarme un poco más la cabeza y amueblarla y tomar mejores decisiones. Pero la decisión final, en donde yo sí, en un tema solitario, tengo que tomar es justamente con lo que dice hace rato de un valor, con la valentía de que si salen bien las cosas, bien hecho, palomita. Pero y si no, el responsable único y total soy yo. Así, no puedo pensar que al platicarlo con los demás, mi responsabilidad se va diluyendo o ya es responsabilidad de 10. Es la única, es mía. Y si voy a ser juzgado como el dirigente que llevó al PAN al cuarto o quinto lugar, ese voy a ser yo. Pero si también llevo al PAN a la gobernatura de este estado otra vez en primer lugar, también el responsable voy a ser yo. Claro, ahí acompañado de toda la visión de todos los panistas y de todo, pero el responsable de las decisiones para llevar a ello soy yo, ni más ni menos. No me voy a eximir en ningún momento de responsabilidades. Formativamente, lo platicamos al inicio por la historia con mi papá y eso, pero también por un asunto de convicción panista. No puedo pensar que voy a hablar como líder y luego digo, bueno, esta decisión la tomamos entre todos, ¿eh? O sea, todos estuvieron de acuerdo. No. Al final, el responsable soy yo. Y entonces, sí es una soledad el pensar las decisiones pues un poco fuertes a veces en un partido o acompañamiento con algunos alcaldes. En las últimas semanas hemos tenido unos catárticos ahí con algunos alcaldes, pero los acompañamos y yo les dije muy claro a los alcaldes, por poner el ejemplo de ellos, el partido los va a defender. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay medias de, bueno, si es culpable el alcalde, no lo defiendo, pero si no es culpable lo voy a defender, pero si es culpable, no hay, Te lavo las manos, ¿no? no, somos responsables, ¿no? El dirigente del PAN que puso los candidatos y que hoy está en el ejercicio del gobierno, es nuestra responsabilidad, para bien y para mal. Y en ese sentido, ¿qué punto atrayente hay ahorita, digamos, en el PAN para el ciudadano común y corriente? Porque seguramente muchos están desilusionados, desencantados. Digo, lo vimos ahora en la elección judicial, ¿no? El porcentaje de personas que realmente fueron a votar y que realmente, no sé si fue un mensaje de no entendimos nada o de plano, pues la gente ya está más consciente de que pues estos gobiernos que hemos tenido pues no están resolviendo de fondo nuestra situación como país y al contrario, pues nos han llevado a que nuestra canasta básica se encarezca, a que la situación de seguridad esté más compleja. ¿Por qué tú convencerías Ujú. a pues las personas a lo mejor que nos están viendo que
que este día dicen, oye, ¿y ahora qué tema están tratando acá las Freelies? Bueno, pues estamos hablando de por qué podríamos acercarnos a votar o a participar o a sentir esta afinidad por el PAN. Hay una responsabilidad del partido, te decía hace rato, Lucy, histórica, por lo que hemos sido responsables tanto a nivel federal como a nivel local. 12 años la presidencia de la República y 18 años el gobierno del estado. Y 21 la capital, además. Guadalajara y Santa María de los Ángeles eran los municipios que hemos gobernado mucho más tiempo, 21 años. Ahora, terminando esta administración, Unión de San Antonio logra también 21 años de gobiernos panistas consecutivos. Esa historia también somos responsables y por eso que también revisando, el ciudadano puede revisar la historia del PAN y si hay mejores resultados cuando se gobierna desde el PAN. Pero para no ser solamente algo de venir a pedir el voto por el PAN y en ese punto de convencimiento, también hay que ser claros en la responsabilidad ciudadana que tenemos frente a un gobierno que al menos para el mercado que tú aquí manejas en tu podcast, que es empresarios que tratan de pagar impuestos, Salir ser responsables, adelante, ¿no? salir adelante de manera honesta, con responsabilidad tributaria, con responsabilidad social, hasta ecológica en sus empresas, ¿no? Y que no sé si no les da coraje o no, pero hay quien recibe dinero en este país por hacer absolutamente nada. Y esa diferencia entre otros gobiernos y nos tiene que sumar a todos los ciudadanos y hombres y mujeres de bien para hacer primero una contención y después organizarnos. Si es por el PAN, qué mejor, yo soy el presidente del PAN, pero si no es por el PAN, organicémonos como sociedad para hacer una contención clara de quienes quieren acabar con ustedes, porque con nosotros, a quienes pagamos impuestos y tributamos y tenemos a nuestros hijos que los mandamos a la escuela, eso no le gusta a este gobierno, no le gustan los contrapesos y su ideología, porque por más que pensemos que si este partido político en el gobierno tiene una ideología, hay muchos loquitos dentro de su partido que vienen de una loca izquierda, de una izquierda radical y de una izquierda que piensan que todos debemos tener las mismas igualdades, no solamente sociales, sino económicas. Es decir, que tú no tengas más que los demás. Aún cuando te esfuerces más, no importa que te esfuerces más, mereces lo mismo que el que no hace nada. Y esa es la ideología de este gobierno. Por ese asunto y otros más que podemos analizar, el tema, insisto, económico, el social, el de seguridad, que ese es importantísimo en este país. Mira, Lucy, nos arriesgamos todos los que estamos en la actividad pública hablando de estos temas, pero no puedo dejar de ser frontal con estos asuntos y decir que hoy este país está dominado por el crimen organizado. Y no solamente por decirlo cambian las cosas, pero si lo digo yo como dirigente del partido, como un ciudadano más, y logramos que otro ciudadano diga, oye, hay que poner las cosas más claras en este asunto, hay que poner énfasis en este asunto y exijamos otras cosas al gobierno, que no sea solamente que crean que con chalecos o viajando en helicóptero se resuelven las cosas. Yo creo que eso vamos ganando territorio los mexicanos si nos ponemos de acuerdo y dialogamos del tema. Taparnos los ojos de lo que está sucediendo solamente va a generar que este problema crezca. Fíjate que has dicho algo muy importante. Yo creo que en las conversaciones, en las pláticas que tengo con las chicas de la comunidad, con otras mujeres empresarias, con otros empresarios, realmente hay una preocupación porque se ha visto mermado el poder adquisitivo, sí, porque pues las condiciones para generar proyectos no son las mismas que sí tuvimos en otros años donde, vamos a serlo honestos, aunque nos guste o no, pues gobernaba Acción Nacional, sí, digamos. Seguramente habrá quien disienta con nosotros, sí, ¿verdad? Y que nosotros estamos muy sesgados por participar, pues en muchos años en, sí, en este partido. Pero yo sí lo que percibo es un ánimo de decir, no podemos permitir que el país se nos vaya de las manos. Tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que unirnos. Y en nuestra trinchera, como decíamos, en nuestro metro cuadrado, a lo que, sí, nuestro alcance esté. Pero sobre todo yo creo que algo muy importante es informarnos, es saber cómo están las situaciones, que no nos quieran dorar la píldora, ¿no? Claro. Sino tener toda la información y poder tomar en su momento las mejores decisiones. Y hoy por eso creo que me pareció muy importante que pues las personas conozcan perfiles como el tuyo, para que sepan que también hay hombres, en este caso, jóvenes. También hay mujeres que por acá nos acompañan mucho, luego vamos a invitar a algunas otras por acá.
pero que sepan que hay personas valientes que están decididos a que pongamos un granito de arena para que nuestra realidad cambie. Quienes somos papás, quienes somos mamás, obviamente queremos un mejor futuro para nuestras hijas, para nuestros hijos. Sabemos que luego a veces también la sociedad es como cíclica y a lo mejor un poco de lo que estamos viviendo se vivió en los 70s, en otra época, que a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pues no les tocó vivir, que nuestras generaciones que ya tenemos más añitos, sí las padecimos, las sufrimos, y que hoy, bueno, existe también otra recomposición social, política, y que realmente lo que queremos es que haya un bien común para las personas. Desde tu perspectiva y como para ir cerrando en esta conversación tan interesante, ¿hacia dónde va tu visión de lo que como ciudadanos tenemos que hacer, cómo tenemos que involucrarnos? Porque estoy de acuerdo que a lo mejor no todo el mundo va a ir y a tomar acción en un partido, sino desde la sociedad, ¿cómo podemos involucrarnos para rechazar decisiones que no nos convienen o que no nos aportan valor? Digo, lo acabamos de vivir en estos días, por ejemplo, con Guanajuato, que el Congreso pues rechazó la iniciativa en contra pues del aborto, ¿no? O a favor del aborto más bien. Favor, sí. Entonces hubo una sociedad informada, hubo una sociedad que se movilizó y que se manifestó y que también hubo políticos que escucharon. Entonces me parece que como sociedad necesitamos estar más informados. ¿Cómo nos podemos informar para tomar las mejores decisiones y para saber que a lo mejor algo que podamos accionar en nuestra familia, en nuestra colonia, en el lugar donde trabajamos, puede hacer la diferencia para que el país voltee otra vez hacia la prosperidad, hacia este espíritu de superación que tan criticado luego es el hecho de que quieras emprender y de que quieras superarte y de que quieras salir adelante. Y hoy pues tenemos inclusive fuga de talentos a otros países, porque aquí no se sienten las personas cobijadas, representadas o no encuentran esas oportunidades. Entonces, como ciudadanas, como ciudadanos que emprendemos, que aportamos, que tenemos un negocio, que tenemos familia, ¿cómo podemos involucrarnos? Yo diría que primero es que no claudiquen el empresario, el emprendedor, en hacer lo que socialmente también asume como una responsabilidad, que es impedir que este país se convierta en una horda de mediocres. Ahí va, ya van 6 años, ahí va conformándose la horda de mediocres. Y no lo digo de manera denostativa, lo digo porque nuestro país estaba, por más carencias y pobreza que existiera, había un ímpetu del mexicano de querer salir adelante. Y si ustedes creen que los 6 años de programas sociales entregando dinero ayudaron a paliar la pobreza, estadísticamente por eso tiraron el Coneval, porque eso nos daba un reflejo. Aumentaron los pobres. Exacto. Año con año aumentó la pobreza en este país porque el dar dinero no resolvía el asunto. Pero yo diría que los empresarios no claudicaran en la causa que tienen, porque, y ahí voy con ese asunto de lo que decías, que si participaron en un partido político, o si sirve o no participar en un partido político. Podrán no partidizar su participación. Ok, no lo hagas. Solo hay un tema. El único partido que sí, no solamente es empático, sino ha sido su causa durante muchos años, es el PAN. De arranque porque el PAN, en su propia filosofía, en sus principios de ética y de doctrina, aparece la palabra empresa como algo importante, porque concebimos a la empresa como un factor social y fundamental, no solamente, insisto, en el tema del desarrollo social, sino en el económico, porque pensamos que la empresa puede ser mucho más sustentable para que el mexicano no sea dependiente del gobierno. ¿Y qué creen? Volvimos a depender del gobierno porque toda la gente nada más levanta la mano y le cae dinero y se acabó el asunto. Ya no participo más. Es todo lo que tengo que hacer. Que me obliguen a votar por un partido político guinda y estirar la mano. Es todo lo que tengo que hacer. Y yo les diría a los empresarios que no claudicaran en la causa que tienen, que además compartimos nosotros en el PAN. Insisto, ¿no quieres partidizar tu participación? Bien, el PAN es el único que está con la misma causa tuya y que está en contra de que este país se convierta en una horda de mediocres. Por otro lado, yo creo que el PAN está en la mejor posibilidad, otra vez, de ser una buena causa para el mexicano. Yo creo que hoy el mexicano está observando, ¿no?, cómo se empezaron a crear instituciones que dijimos, ¿y esas instituciones para qué carajo sirven? Bueno, hoy que no las tenemos, es cuando más queremos que las podamos necesitar.
De arranque porque lo platicaba en la mañana, en un tema de estrategia en la mañana. En este estado, como en el país, ya no va a existir la transparencia. Y es algo que a ustedes les sería mucho, a los empresarios también les sería mucho saber en qué se gastaba el gobierno, o incluso para decir, le voy a vender al gobierno. Quiero saber el gobierno en qué ha gastado dinero, qué compra y cómo lo compra. ¿Cómo lo voy a saber? Pues con transparencia para saber cómo gasta el dinero, que insisto en el tema, Decía Margaret Thatcher que no existe dinero público, es el dinero de los contribuyentes, de ustedes. O sea, el dinero que usa el gobierno es el dinero de ustedes, de los contribuyentes. Pero bueno, ¿en qué gasta el dinero de los contribuyentes el gobierno? Ya no lo vamos a ver, porque ni en Jalisco ni en la República ya se promovió la transparencia. Transparencia que promovió el PAN. Aún así nos acuchillaran, Lucy, porque gracias a la transparencia supimos cuánto costaban las toallas de Marta, Sagún. Exacto, sí, claro. Y yo creo que esa es la invitación que quisiéramos provocar el día de hoy, ¿no? Sí. De que las personas que nos están viendo, las freelies, los freelies, toda la comunidad se informe, se investigue y que realmente vean que pues Acción Nacional está promoviendo el bien común a través también de promover, de incentivar los empleos. Pues, al final del día, el sector empresarial es que genera empleos, que genera riqueza, que da trabajo a muchas personas. Si tú pones un changarrito, un negocito, todo es emprender, no todo es emprender también. O sea, estás siendo empresario, a lo mejor aunque seas micro, pequeño, pero tienes esa visión de que con generar esa idea, esa creatividad, puedas también generar ingresos para tu familia. Entonces, yo creo que hoy ha sido muy importante, pues, conocerte más, compartir la visión de una persona que hoy lidera una organización política, pero que no deja de ser papá, de ser una persona humana, sensible, de tener valores y sobre todo esa valentía con la que has estado dirigiendo estos meses. Gracias, y que, bueno, todavía te quedan algunos años en el partido y que, bueno, las personas conozcan un poco más al ser humano, a quien lidera y que también conozcan a través de ti, de esta conversación, este PAN actual, este PAN de este 2005 y 2025, ya hoy estoy regresando 20 años. 20 añitos. Pero que conozcan esta visión actual y que ojalá puedan pues seguirse informando y participar en donde pueda servir de algo, un granito de arena, por pequeño que sea, pues hace una montaña. Y yo creo que lo que queremos hoy es un mejor México para nuestros hijos, para nuestras hijas. Juan Pablo, pues algún mensaje final que nos quieras. Nada, no dejamos hacer la chamba que nos toca como mexicanos. Pensar que estamos nada más en el acabose ahorita con un barranco enfrente de nosotros, pues tampoco ayuda mucho, pero sí quiero decirles que no dejen de hacer la chamba que les toca a cada uno. El país no puede ser solamente lo que nos quieren mostrar todos los días a las 7 de la mañana. Ese no es el país real. Hay un país que se mueve, que trabaja, que se parte la madre todos los días, un empresario, un emprendedor, por sacar su chamba adelante, por dar empleos, por mejorar condiciones sociales de una casa, de un hogar, en su propio producto que entrega o en el servicio que otorga, pero también en que los trabajadores tengan esa estabilidad emocional de tener un trabajo tranquilo y estable. No dejemos de hacer eso. Es la mejor posibilidad para el país que quienes queremos un bien no dejemos de nuestra chamba y no nos dejemos llevar por las falsas cosas de todos los días a la mañana. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y como dices, hay muchas cosas positivas que tenemos, hay muchas cosas buenas que somos y yo creo que apostemos por eso. Gracias, Lucy. Gracias a ti y gracias a ti, querida Freely, querido Freely, por haber estado en esta conversación. Recuerda, si llega un viento fuerte a tu vida, aprovéchalo y vuela hacia el éxito. Hasta la próxima.